invitados más muy interesantes para que conversemos sobre la franja, sobre las emociones que se han ido provocando, por supuesto, y sobre el mundo de la cultura, que ha sido un mundo bien abandonado durante esta pandemia, podríamos decirlo, ¿verdad? Golpeado en esta pandemia. Para eso vamos a presentar a dos personas que esta mañana nos acompañan. Por un lado, Camila Rodó, cineasta y directora de la Franja Feminista. Juntas hacemos historia de la Asamblea Feminista Plurinacional, que aparece en distintos comandos, ¿verdad? Bienvenida, Cami, esta mañana a La Voz de los que Sobran. Y por otro lado tenemos a Hernán Cafiero, cineasta y director de la Franja de Chile Digno. Bienvenidos ambos esta mañana para que podamos conversar primero sobre la franja y luego sobre la cultura en general también, ¿verdad? Y bueno, la Cami también es representante de Nosotras Audiovisual, que son mujeres que entran en el mundo audiovisual, lo que no es fácil. Sé que Hernán también ahí es un aliado para las compañeras, así que bienvenidos ambos en esta mañana aquí. Oye, ha tenido mucha repercusión la franja en general, ¿no es cierto? La opinión pública está pendiente de lo que sale, deja de salir, de las mentiras que se dicen, de las verdades que se dicen. Voy a partir contigo, Hernán. ¿Esperabas este revuelo que ha causado la franja? ¿Tú sabías que eso iba a pasar en la población? Yo sí esperaba que tuviera más revuelo, la verdad. Creo que el hecho de que existan, digamos, tan diversas opciones a la hora de armar una franja y que esté tan cortada también a partir de estos cartones que aparecen entre medio, hace que sea difícil elaborar un discurso único, ¿no? Que a diferencia de lo que pasaba el año 88 para el plebiscito, se logró, digamos, bajo una bandera única, que era la salida del dictador. Claro. Creo que ahora es un poquito diferente también porque más allá de las diferentes opciones que existen o de las diferentes visiones que existen con respecto a lo mismo, no hay que dejar de recordar que esto surge a partir de lo sucedido el 18 de octubre y el despertar chileno, bajo un lema, digamos, que yo creo que es muy, que refleja mucho todo esto, que no son 30 pesos, son 30 años. Y en ese sentido, en esos 30 años también, gran parte también de quienes, o que los que tienen más tiempo, por ejemplo, en el caso del apruebo, digamos, también han sido parte responsables, digamos, de que eso haya sucedido. Por lo tanto, claro, efectivamente, si la campaña desde el apruebo por lo menos se plantea como una lógica unitaria, se hace complejo si eso no es representativo, digamos, genuinamente de la población y la ciudadanía, que fue la que se movilizó para llegar, digamos, a lograr este plebiscito. Y que también agrupa, digamos, a diferentes partidos que efectivamente han tenido participación directa, digamos, en este sistema que ha generado desigualdad por estos 30 años. No, yo aquí una infidencia con Cami, nosotras pertenecemos a la misma asamblea. No fue fácil llegar justamente por lo que dice Hernán, ¿no es cierto? Por estos cortes que tiene la franja. Había 20 segundos para poder materializar una idea. Fue muy difícil llegar a eso, ¿no? A esos 20 segundos y pensar cómo expresar tanto en 20 segundos. Claro, como dice Hernán, el tema de la participación, por lo menos en esta franja, ha sido interesante porque se abre el espacio a la sociedad civil y a las organizaciones de la sociedad civil para decir un poco lo que esperan de este proceso. Entonces, en ese sentido, que también entiendo que es algo que sucedió en la franja de Aprobemos Dignidad, es que se agrupan estas organizaciones, se hacen conversaciones sobre qué es lo que queremos poner en la pantalla, cuáles son los temas, las luchas, las reivindicaciones que queremos que aparezcan en este horario prime, televisión para todo el mundo. Y claro, hubo que sentarse, hacer conversaciones y finalmente llegar a ciertos acuerdos de temáticas que nos unieran, por lo menos en el caso de nosotros de la Asamblea Feminista Plurinacional, las temáticas que nos abordaban a todas las organizaciones que componemos esta red de trabajo feminista. Entonces fue bastante... Fue un trabajo arduo, pero también un trabajo muy rico, porque tiene que ver con reconocer no solo lo que nos hace iguales, o sea, en lo que tenemos finalmente acuerdo, pero también en donde tenemos diferencia. Y esas diferencias son las que finalmente hacen que seamos, por lo menos en el caso de nosotros, una asamblea rica en diversidad, en propuestas, y eso es lo que tratamos finalmente de
poner en estas pequeñas piezas, como dice la Ale, que ese fue el espacio que se nos dio a nosotros, espacios de 20 segundos, y generamos piezas que tocaran estas temáticas, pero fue un trabajo bastante bonito también, como de reencontrarse con esas temáticas, de conversar con las compañeras y finalmente de trabajar creativa y políticamente. Claro. Hernán, tú hacías alusión a la campaña del no, del año 1988, que ayer se cumplieron, ¿no es cierto?, 32 años de ese plebiscito, que fue una campaña súper épica finalmente, ¿no? ¿Era un poquito de eso lo que estabas buscando, lo que querías lograr? O sea, sí, absolutamente. Primero, un poco recogiendo lo que dice Camila, efectivamente nosotros, digamos, en Aprobemos Dignidad, digamos que es el nombre que recibe esta conjunción de organizaciones sociales, más representantes de la sociedad civil y gente de la cultura y las artes, que nos agrupamos y hicimos cabildo en marzo para determinar las reivindicaciones que nosotros queríamos utilizar para mandatar el contenido, y también, digamos, que hay que decirlo, los partidos asociados al Comando Chile Digno nos entregan este espacio, nos ceden este espacio, también, digamos, para entendiendo y siendo coherentes también con lo sucedido desde el 18 de octubre. Entonces, efectivamente, nosotros no tenemos una línea editorial más allá de las 127 organizaciones sociales, y por otro lado, digamos, tanto Camila, yo y toda la gente que participó, digamos, de esta franja particularmente, no íbamos a dejar que tampoco nos pauteara ningún partido, por así decirlo. Por lo tanto, efectivamente, nosotros optamos por que fuese una franja que apelara, digamos, al sentido de pertenencia de la población, que tuviese una vinculación emocional, y apelar evidentemente a la épica, es decir, el momento que estamos viviendo es de una trascendencia tal que por lo menos para nosotros que hemos estado desarrollando estas piezas consideramos que es la película más importante que en algún momento vamos a hacer en nuestras vidas, ¿no? O la más relevante finalmente, aportar a este proceso histórico del cual estamos siendo parte, ¿no? Entonces justamente por eso es que buscamos meter dentro de la franja a Jorge González, digamos, que accedió, pero absolutamente, digamos, a participar bajo estas condiciones, ¿no? Asimismo a Héctor Morales, asimismo a las actrices, digamos, que interpretan las gitanas, ¿no? Las de Romané. Y así, Gustavo Gatica, ni hablar. Por ejemplo, el caso de Gustavo Gatica, o sea, yo creo que nosotros, por ejemplo, para trabajar una pieza como la de Gustavo, existen diferentes posibilidades de relato, ¿no? Desde la tragedia, del melodrama, desde el hecho policial, desde la injusticia, el tema de derechos humanos. Y al final lo que se opta es por trabajar, digamos, en un llamado a seguir luchando, ¿no? Es que Gustavo nos entrega ese mensaje y es lo que quiere también la familia entregar. No que revictimicemos al Gustavo, todo lo contrario. Gustavo vuelve a la Plaza de la Dignidad y va a seguir marchando y va a seguir luchando. Entonces es un llamado, por ejemplo, a la población de las nuevas generaciones, digamos, la población más joven, decirte, oye viejo, mira, Gustavo Gatica le hicieron lo que le hicieron, él vuelve a marchar y él va a ir a votar y va a votar por el apruebo, ¿cachai? O sea, lo mínimo que podía hacer es levantarte ese día y no pasar la caña como en tantas otras ocasiones Claro. de otras campañas, de otros procesos eleccionarios, ¿cachai? Loco, lo mínimo que podía hacer es ir y votar, ¿cachai? Entonces, eso, digamos, son pequeños elementos que nosotros vamos determinando desde la editorial, para poder, digamos, definir cómo vamos a armar cada una de las piezas. Veamos, ¿les parece que veamos el de Jorge González, que yo creo que es uno de los que más, aparte del de Gustavo, el de Fabiola Campillay también, ¿no es cierto? Y el de las teleseries que dices tú, que era como estaba la familia de los Cárcamo, estaba el Chingao y las chiquillas de Romané. En la opinión pública han sido algunos de los que más comentarios han recibido. ¿Les parece que veamos el de Jorge González? Los invito. Creo que hay cosas que los pachos nunca van a entender. Por ejemplo, el amor que tenemos por el perro Matapaco. Eso para ellos es un quiltro nomás, para nosotros un compañero. Pienso cambiar la Constitución es muy importante por las pensiones, que son una vergüenza en Chile, por la salud, por la educación, por casi todo, por la definición de personas, yo creo. Somos personas, no consumidores. He llevado a todos los jóvenes a que vayan a votar. Necesitamos cambiar la Constitución. Por un Chile digno, apruebo Convención Constitucional. Y ahí lo vimos y termina con el ojo tapado, una simbología súper importante para todo lo que tiene que ver con quienes participamos de las manifestaciones.
Cami, en el caso de la asamblea, lo interesante era que había que buscar otro tipo de simbologías, porque Hernán está hablando de lo que provoca, ¿no es cierto?, esta como épica que tiene que ver con la lucha, con salir a la calle, efectivamente. Pero en el caso de la asamblea había que buscar una épica que uniera a las mujeres, que es distinto. ¿Qué fue lo que se buscó? Sí, en el caso de nosotros también había que entender que nuestra franja, que nosotros levantamos esta campaña, juntas hacemos historia, Sí. juntas aprobamos convención constitucional, no es de las franjas más grandes, ¿no es cierto? No pertenece tampoco a ningún comando, entonces teníamos que también ser inteligentes en entender que los comandos grandes iban a salir, claro, en esta épica de hacer el llamado conjunto a la nación de lo que había sucedido después del 18 de octubre. Pero en nuestro caso, como feministas, también era importante decir como aprovechemos este espacio que se nos está otorgando de cierta manera, o que nosotros venimos a reclamar ahora después de todo lo sucedido, para poner en el espacio televisivo el feminismo. Entonces, claro, empezamos un proceso con la decisión de las organizaciones que componen la asamblea de participar activamente en el cambio de constitución. Y para ser parte de este proceso histórico, recordando también como los momentos en donde todas nos hemos unido como mujeres y cambiado las cosas. Entonces de ahí nace un poco esta campaña y claro, busca finalmente comunicar lo importante de tener una constitución feminista, una constitución que se escriba en paridad, y también incentivar a mujeres disidencias a votar por el apruebo y la convención constitucional, pero también hacer que mujeres que no se identifican como feministas, pero que a veces sí lo son, empiecen a identificarse con el mensaje de que entre todas podemos cambiar la historia y podemos hacerlo mejor, podemos hacer un mejor país y un mejor sistema. Claro. Entonces desde ahí, claro, pues como la construcción. De hecho, Daniel quiere hacer una pregunta. Sí, no, pero Hernán, tú hablaste, te lo pregunto a ti porque tú lo hablaste. Los cineastas en general, y yo aquí hablo desde la absoluta ignorancia, así que el ignorante más número uno aquí está sentado preguntando. ¿Qué Daniel? Supongo que quieren los cineastas en general, una película, un corto, un largo, no sé qué. Bueno, buscan transmitir emociones, ¿no? Transmitir emociones, también buscan algún mensaje, supongo yo. Bueno, y acá hay dos cosas que me gustaría preguntarte, Hernán, porque tú tocaste el tema. A ver, el mensaje, bueno, hay dos cosas. Uno, el colocar gente en una franja como esta, política, claro que suma, porque son personajes chilenos y queridos por los chilenos. Entonces, eso de llegar a las tres niñas estas que hicieron de gitana, y estas familias que son conocidas, etcétera, es un logro, porque en el fondo suma, que también pasa en todas las campañas del mundo. En Estados Unidos ahí quién suma más, si futbolista, basquetbolista a favor de uno o de otro. Acá también es lo mismo, sumar gente que también se hizo en el sí y el no, y por eso quiero hacer la referencia. Ahí tenías personajes, viste, seleccionadas de fútbol, actores, etcétera. Ya vamos a ver este video. Pero por otro lado, lo potente que dijiste, Hernán, respecto de el mensaje es, weón, levántate y anda a votar. Porque al final del día eso es. O sea, hay mucha gente que no vota, y sabemos que en las últimas elecciones Piñera está gobernando por un 27% del universo posible. Entonces, perdona que sea un poco más duro, pero es, weona, levántate y anda a votar. Sí, es que lo quiero hacer así porque en fondo, entonces, esos dos elementos de sumar gente que uno dice, la gente se identifica con ellos, los quiere, y dice, yo pienso como él, o puedo pensar como él, con este mensaje y este segundo mensaje, Hernán. No sé si es muy confusa mi pregunta. Sí, sin duda. Lo que pasa es que también la definición, nosotros trabajamos también responsablemente desde la construcción, digamos, con gente ligada al marketing, digamos, hay que partir de la base que todo esto es un aporte, ¿eh? O sea, esta es la primera franja desde la postdictadura donde no existe el Lucas del Cervel para la gente que la está haciendo. O sea, todo lo que estamos trabajando acá es por amor por amor a Chile, digamos, de alguna forma. Claro. ¿Cachai? Entonces, efectivamente, claro, nosotros, por ejemplo, determinamos, digamos, en la estrategia, digamos, de campaña, que habían diferentes nichos a los cuales había que abordar. Particularmente nosotros consideramos de que el juvenil era el que se había restado principalmente de las elecciones anteriores, y ese probablemente estaba convencido de que este país había que cambiarlo. Y creo que el no ir a votar
antes en las elecciones por rostros o por partidos o por candidatos específicos, era porque no existía una representación, a diferencia de ahora, digamos, donde se puede cambiar todo esto de alguna forma, ¿no? Entonces, sabíamos que no teníamos que convencer a los convencidos, teníamos que motivar a los que no tenían que ir a votar. Y efectivamente hay otros nichos de, digamos, también tenemos piezas que son más informativas, que son más explicativas. Por ejemplo, el tema, digamos, de que la convención mixta no es paridad de género. Y hay una confusión, sobre todo en gran parte del mundo femenino, digamos, de adulto mayor, que cree todavía que mixto es igual a paridad de género. Entonces, ahí teníamos que meternos a hacer algunas piezas en ese sentido. Pero particularmente en el grueso, digamos que son los que no votan, ahí lo que nosotros teníamos que generar es una motivación y hacerlos parte de esta épica, ¿no? De hacerlos parte de este proceso histórico. Es como la final de tener la posibilidad de ir a ver a Chile a la final del Mundial y tener la entrada para hacerlo, y esa entrada es ir a votar, ¿cachai? Perdértelo, digo, o sea, es que es como, luego te perdiste la final, ¿cachai? Teniendo la posibilidad de ir. No, oye, cuando tengáis hijos, mamá, ¿y qué hiciste tú ese día? Te quedaste en tu casa, fuiste a votar y tú con una vergüenza de la puta. No, la verdad es que no fui. No, me quedé durmiendo. Me levanté y había pandemia, pero igual fui y voté. Eso es claro, hay una cuestión ahí, po. Fuerte, ¿no? Absolutamente, claro que sí. Po. Claro. Difícil su pega, Camila. Que sí, es difícil la pega de los chiquillos. Mira, de hecho, quería aprovechar y que veamos también uno de los que realizó Camila, justamente con un grupo de mujeres futbolistas, porque como bien dice Hernán, hay que motivar a las y los jóvenes, que son los que en la última elección fueron menos, ¿no es cierto? Pero yo creo que el hecho, y ahí yo comparto con Hernán, el hecho de que esta sea una votación en la que podemos cambiar realmente cosas, debería al menos entusiasmarnos. Pero de todas maneras, es interesante utilizar estas figuras que son líderes, ¿no es cierto? Me imagino que por eso quisieron invitar a futbolistas, ¿no es cierto, Cami? Que son mujeres jóvenes, que están en un ámbito que es distinto, ¿no es cierto? Y que son líderes de opinión. Sí, en este caso igual fue súper interesante el realizar la pieza, porque es una pieza que no nace desde la necesidad de nosotros de decirle a las futbolistas, oye, hagamos una pieza, sino que las futbolistas organizadas por el apruebo se organizan y dicen, oye, ¿cómo hacemos esta pieza? De ahí nos ponemos en contacto y decimos como, mira, para armar algo así, como no podemos ir a grabarlas con la situación pandémica en la que estamos, podemos generar un guión donde cada una de ustedes lee una frase y nosotros después lo complementamos con las imágenes que nosotras que ya tenemos y que gracias a nosotras audiovisuales contamos con imágenes que son de todo el territorio. Entonces, claro, las chicas, las compañeras se organizan, nos mandan el material y luego vamos organizando nosotras como la edición y vamos agregándole el montaje y todas las cosas que se necesitan para tener una pieza como esta. Veámosla unos segundos para que conversemos, porque se me había olvidado ese dato, pues. Hernán y Camila, que también estamos en pandemia, entonces hizo más difícil todo, me imagino. Vamos a verlo. Estamos viviendo tiempos complejos. La pandemia no deja de ser un peligro y el gobierno continúa con un manejo irresponsable e indolente de la crisis sanitaria. Por eso no podemos bajar los brazos. Hoy más que nunca tenemos que seguir cuidándonos. A nosotras nos toca volver a las canchas pronto y evitamos exponernos para cuidar a nuestras compañeras. Es tarea de todas, todes y todos respetar las medidas sanitarias, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado constante de manos, así como también evitar aglomeraciones. Si puedes, quédate en casa y cuídate, para que vayamos todas juntas a hacer historia el 25 de octubre. Tengamos un plebiscito seguro, cuidémonos y que gane por mucho el apruebo y la Convención Constitucional para así decidir el país que queremos. Nosotras, como futbolistas organizadas, este 25 de octubre aprobamos y elegimos Convención Constitucional, porque creemos que todas, claro, y todos, que se me había olvidado que estamos en pandemia. Complicó mucho el asunto, Cami, tú de cierta manera lo estabas diciendo, o sea, tuvieron que armar un guión y luego después hacer la pieza, digamos. Sí, igual esto viene claro porque nosotros empezamos el proceso de elaborar la campaña desde la primera fecha del plebiscito, o sea, comienzo de año. Entonces estábamos en el proceso de generar las piezas, habíamos bajado guiones, hicimos jornadas de trabajo, teníamos a las compañeras listas con las cámaras, los equipos, y viene la pandemia y decimos como, bueno, nosotros no recibimos aportes de ninguna parte, esto es súper autogestionado y de ninguna manera vamos a poner en riesgo, primero, bueno, a nuestras compañeras audiovisuales y también a las personas que participan y que quieren poner su mensaje en estas piezas. Entonces ahí también tuvimos que virar toda la franja hacia algo más de animación,
y contar con los materiales, con lo que podíamos hacer. Entonces, un trabajo arduo, pero finalmente igual a veces los límites te van haciendo, te fuerzan la cabeza a generar un contenido que puede ser tal cual. Un contenido un poco más directo y creativo. A mí me nace una reflexión que quizás no tiene nada que ver, pero puta que me da rabia, man, que las mujeres sean futbolistas, se comprometan. Y yo conozco, ¿cuántos futbolistas comprometidos hombres? Bocellur y quién más. Perdonen, pero yo conozco a Bocellur, que se la ha jugado varias veces. Sí, ¿cómo se llama el otro? El príncipe. Hay uno también que siempre... Charles Aranguis. Serán 3, serán 5 hombres que se comprometen con una posición, que las mujeres, o sea, se la juegan sin ningún problema. Ahí hay una cuestión que hay que analizar, a que algo dice detrás, no sé, esto no es para esto, pero a uno le nace. O sea, yo decía, y otra en la franja, y quizás dejaron algunas afuera también porque no pudieron participar, versus los futbolistas hombres que, pucha, porque además estaba mostrando a la élite de las mujeres, entonces uno dice, ya, los guanes se preocupan de ganar plata. Es lo que le nace a uno, quizás estoy equivocado, Eso es, dice Hernán, a ver, Hernán, te escuchamos. Sí, obviamente, yo creo que, digamos, el temor, digamos, a que perder contratos, digamos, de publicidad, perder una serie de elementos, digamos, asociados, hay que entender cómo funciona también este país, históricamente, eso es, ¿no? Yo creo. Creo que ustedes también lo han vivido en cierta forma, digamos, no a través de este programa, digamos, y no a través de este canal y ni esta radio que es maravillosa, la Universidad de Santiago, mi universidad por lo demás, sino que también es lo que pasa, claro que sí, yo fui dirigente de la Federación de Estudiantes de USACH. No te puedo creer, Hernán, no sabía, deja que termine Hernán y te contamos al tiro de que se trata una historia necesaria. Ok. Entonces yo creo que está asociado a lo mismo que ustedes probablemente vivieron, digamos, de la forma de querer dar una opinión y el miedo, digamos, a quienes sostienen económicamente, digamos, tanto la televisión a través del rating, los programas, etcétera, que son los auspiciadores, finalmente determinan la línea editorial de cada espacio, ¿no? Que es lo mismo que sucede también con estos rostros que viven también de su imagen y que no quieren comprometerse más allá de lo que pasa con la política, a diferencia de las chiquillas, digamos, que están absolutamente comprometidas y que aparte de eso, yo creo que han generado, digamos, un valor de equipo, digamos, valga la redundancia, pero de grupo, y una conciencia solidaria también, no solamente, digamos, con sus demandas particulares, digamos, sino que también con las demandas, digamos, más amplias de la ciudadanía, que están todas cruzadas, evidentemente, que están amalgamadas, pero que no tienen el rollo y el temor, digamos, a enfrentarlo porque ya se decidieron, ya se empoderaron, y creo que, digamos, es un ejemplo para todo el resto de la población, ¿no? Que mira, Nico Lagos, haciendo una reflexión similar a la de Daniel, dice: el jueves los man de la selección de fútbol, los hombres se refiere, tienen una oportunidad histórica de manifestarse a favor del pueblo, ese pueblo del que vienen ellos. La pelota está de su lado. ¿Qué harán?, se preguntan. Yo sé, de hecho, lo puedo decir, tengo información, no lo voy a decir más porque tampoco ella, mientras ella no lo diga, pero una de las futbolistas que sale ahí ha sufrido eso que está diciendo Hernán. Así como nosotros nacemos también a raíz de eso que dice Hernán, ¿no es cierto? Salimos de los canales de televisión tradicionales por nuestro pensamiento finalmente, y encontramos acá un espacio para poder seguir comunicando, digamos, que es lo que nos interesaba. Hay algunas futbolistas que por manifestarse políticamente también han sufrido consecuencias, y eso es muy real lo que dice Hernán. Cuando hablamos de una historia necesaria, Hernán, cuéntalo, Daniel, a qué nos estamos refiriendo, porque es una serie que dirigió Hernán, muy hermosa, sí, muy hermosa. Y tiene una microserie, también, ¿no? con lo que está interesante. O sea, yo vi la serie entera en un día. Eso sí que terminé llorando, voy a decirlo, terminé llorando muchísimo, pero efectivamente, o sea, tú la ves de manera muy rápida, ¿no? Y es tan triste que escuchar estos relatos, digamos, y está tan bien hecha la serie, está tan lindo, por algo se ganaron el Emmy, si no es porque sí, es porque más que merecido. ¿Cambia el gobierno para pasarla por TVN? Está en YouTube, en
todo caso, ¿no? Se puede acceder a ella de manera gratuita, digamos. Se puede acceder. Cuando cambie el gobierno, tendrá que ser pasada por TVN, el canal de todos los chilenos, una serial para que los chilenos no olvidemos lo que pasó acá. Es obvio que va a pasar eso. Hoy día TVN está intervenida. Y eso es un secreto a voces. Así que, pero habrá que esperar un ratito. A veces pasan esas cosas. Sí. Hernán se nos pegó más encima. ¿En serio? No, ahí volvió. Ahí está. Sí, ahí. Bueno, sí, pues la estamos viendo en Santiago TV, si lo dije, pero sí, si me pudieran dar los horarios en que la dan, sería ideal, porque yo sé que tenemos los horarios. Mientras, Cami, entramos ya que estamos conversando sobre una historia necesaria, ¿no es cierto? Ya entrando en materia más de lo audiovisual. Tú eres una de las dirigentes de Nosotras Audiovisual. ¿Cómo nace y por qué nace Nosotras Audiovisual? ¿Ha sido muy difícil para las mujeres entrar en este campo? Sí, Nosotras Audiovisuales nace el 2016, o sea, llevamos ya 4 años de gestiones y nace por la gran brecha de empleabilidad que tenemos en el sector audiovisual. Y eso se ve reflejado simplemente en los números de los estrenos, también en cómo se reparten los fondos estatales a los proyectos audiovisuales. Entonces nace esta red un poco para fomentar el trabajo de las mujeres en la área audiovisual, apoyarnos también a nosotras y también empujar política pública para que la industria machista, racista y patriarcal cambie y permita que más mujeres y que más talentos puedan entrar a desarrollar contenido más diverso y mejor. Entonces llevamos, 4 años ya trabajando, los primeros años fueron un poco de red, de conectarnos, somos más de 3.000 mujeres, pero activas somos alrededor de 600, diría yo. Harta, y ya el último año ha sido súper buen número, y el último año ha sido de empujar ya políticas públicas. Este año logramos hacer un cambio frente a los fondos de cultura, específicamente el fondo audiovisual, ganando cupos que, para nosotros al final, uno de las grandes metas de nosotros audiovisuales es conseguir la paridad en todos los recursos públicos que estén dirigidos al audiovisual. Perfecto. Entonces estamos en eso. Qué bueno, sí, Oye, sería ¿por qué ideal. no lo ampliamos al Parlamento, a la gerencia de las empresas estatales? Eso es lo que nos gustaría, sí, obvio, y para eso trabajamos con Ale y con las compañeras de las otras organizaciones en la Asamblea Feminista Plurinacional. Entonces, cada una desde sus espacios, y creo que eso hace conexión igual con lo que hablaban antes, de por qué las futbolistas y no los hombres. Porque, nosotras hemos visto que desde el 18 de octubre somos las mujeres las que estamos organizando estos cambios, las que hemos empujado y todo. Entonces, nosotras desde cada espacio, porque Nosotras Audiovisuales es una organización pequeñita, no puede salir a empujar la paridad completa en todas partes, pero de la mano y de la colaboración con otras organizaciones feministas vamos empujando los cambios y así obtenemos cosas como la paridad, si es que logramos obtener, y estoy segura que sí, la Convención Constitucional. Oye, Hernán y Cami, los dos, digamos que el mundo de la cultura, de las artes, ¿verdad? Ha sido uno de los mundos más golpeados con la pandemia, sobre todo, diría yo. De hecho, hemos visto que se han manifestado hace poquito nomás los técnicos, por ejemplo, del área de la cultura, qué sé yo, sonidistas, iluminadores, maquilladoras y maquilladores, peluqueros y peluqueras. Se han unido, incluso yo he sabido de que los peluqueros y las peluqueras ahora tienen una organización, cosa que antes era casi imposible pensarlo. Y los hemos visto salir a la calle reclamando. Hernán, ¿cómo ves tú lo que ha hecho este gobierno en particular, pero también hacia atrás, ¿no? Otros gobiernos, el Estado chileno está muy en deuda con el mundo de la cultura. ¿Cómo lo ves tú? Sí, absolutamente, por lo menos desde el lado del audiovisual ha quedado manifiesto, y no solamente el audiovisual, sino también el mundo de la cultura. Nosotros creo que somos o debemos ser de los rubros donde más freelanceo hay, donde hay más trabajador que boletea, claro. ¿No? Entonces, imagínate para el mundo de los eventos, donde no se van a poder juntar quizás en cuánto tiempo, digamos, cómo sobreviven. Por otro lado, también el proceso de filmación en un set, cuántas personas hay por un rodaje, por ejemplo, 25, 30, 40, 100 personas, ¿cachai? ¿Cómo lográis? Por otro lado, ya al momento de distribuir, ¿cachai? Las salas de cine también son un foco importantísimo de contagio. Entonces, con todos esos elementos asociados al rubro en el cual nosotros nos movemos, uno esperaría de que las políticas gubernamentales con respecto a la cultura y
los rubros y las industrias asociadas, digamos, al mundo de la cultura fuesen apoyadas. Sin embargo, por ejemplo, hubo fondos este año que se redujeron un 80%. O sea, ni siquiera hubo un apoyo, sino que nos quitaron un 80 y tantos por ciento, por ejemplo. Hubo una disminución del 80% en los fondos Corfo, digamos, que son los que promueven la industria. Claro. ¿Cachai? Favorablemente, al menos no tuvimos un recorte que se planteó inicialmente, pero producto de la organización de los diferentes sindicatos del cine, más otros gremios, digamos, de productores, se lograron parar, digamos, las reducciones a las platas del Consejo Nacional de Televisión. Y así, digo, o sea, no ha existido una política clara, principalmente yo creo porque finalmente como que hay un grupo, digamos, el oficialismo, históricamente le ha tenido un poco de miedo y le ha tenido un poco de temor también a los representantes de la cultura y las artes. Yo creo que el ejercicio de empatizar, de generar y proyectar emociones, digamos, es un ejercicio que es fundamental a la hora de crear piezas o crear o distribuir o desarrollar arte, y es algo que justamente la gente del rechazo no tiene. O que es carente, ¿no? O que le falta mucho, digamos. El poder empatizar, el poder ponerse en lugar del otro. En ese ejercicio, digamos, de colectivo y solidario, creo que se refleja hasta incluso en esto. Oye, mayor entienden, motivo, no digamos. entienden un trabajo colectivo y solidario, no son capaces de decir, pero ¿cómo? ¿No hay lucas? No hay lucas. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque creemos en esto. Claro. Porque sí, porque... A nosotros nos han dicho, oye, pero ¿quién te está pagando a ti? Oye, ya, pero ¿a quién? ¿Cuánto le salió entonces la actriz? Oye, ¿cuánto estáis pagando por esa cámara? O sea, nosotros, te digo, o sea, si le tenemos que dar a Lucas, dijo, o sea, probablemente nosotros seamos la franja que tiene más recursos sin ni uno. O sea, es decir, nosotros tenemos donaciones de rental de cámaras que valen la jornada 700 lucas, y que los mismos rental nos dicen, oye, puta, pero ¿sabéis qué? No quiero cagar con mis clientes, así que por favor te los presto porque estamos comprometidos, pero no le digáis a nadie. Agencias de publicidad también, que no puedo nombrar por ese mismo miedo, ¿cachai? Y tenemos aportes, digo, yo creo que nosotros tenemos un aporte aproximado que lo hemos sacado como de 300, 320 palos, en aportes que no son pecuniarios, que no son de plata, sino que es el aporte del trabajo de cada uno de nosotros, que estamos poniendo más equipo, más rostros, más gente que no va a recibir ni uno y que tampoco nosotros hemos recibido ni un peso, digamos, para poder cubrirlo. Con suerte hemos cubierto los costos para, por ejemplo, qué sé yo, comprar las mascarillas, tener comidas para la gente que va a trabajar, bencinas, que son cosas que ya son imposibles, digamos, de cubrir. Pero todo el resto ha sido de voluntarismo, digamos, y de compromiso. Oye, tendremos por ahí, por mientras, les quiero avisar que lo han preguntado mucho. La serie se llama Una historia necesaria y la dan los martes a las 22:30 acá en Santiago TV. 50.1, canal de televisión abierta digital. Si usted tiene un Smart TV, ahí entre medio de nuestro programa pasamos los avisos de cómo conectarse justamente a los canales digitales, o si no tiene un Smart TV, puede ser una antena, puede ser un captador de canales digitales, pero todos pueden acceder justamente a eso. Voy a leerles algunos comentarios que tenemos a esta hora. María Vergara dice, la televisión chilena es hipócrita, muestra pura mediocridad en vez de darle la oportunidad al cine chileno y creaciones que valen la pena. Marlene Castillo, la plata le borró la memoria a algunos peloteros que se olvidaron de dónde vienen. Samantha Jorquera, gran serie, una historia necesaria. Recuerdo haberla visto con mis estudiantes y los momentos de reflexión entregados fueron emocionantes. Muchas gracias, dice Samantha. En YouTube, Josefa Bastías dice, genial el canal USACH Radio y todas sus plataformas. Excelente programación. Paola Unzaga, una historia necesaria es maravillosa. Uno se puede ver todos los capítulos de una, pero es fuerte, dice. Negroide dice, lo que necesitamos es un nuevo Estado, uno que se tome en serio el rol de promover la educación y las artes. Lu Chinelis dice, creo que el apruebo debe indicar quiénes serán los chefs ya que para preparar este plato rico que todos queremos, la Constitución, porque puede tener los ingredientes más bacanes, pero si el chef es malo, malo sale el plato. Tiene toda la razón. Cami, ¿tú también sientes lo mismo que Hernán en el sentido de que de lo difícil que ha sido este periodo? Me imagino que también aquí siempre las mujeres nos vemos más perjudicadas en general, pero el mundo de la cultura en general también se ha visto altamente perjudicado y parece como que, bueno, la ministra de la Cultura no apareció mucho por ahí, ¿no? Tampoco hay ministra por ese lado.
No, tampoco tenemos ministra. Claro. Sí, en el caso de nosotras levantamos ahora hace muy poco un catastro y claro, de nuestras integrantes, por lo menos el 80%, el 70% decía haber recibido un sueldo entre 0 y 100.000 pesos el mes de julio. Entonces, para nosotras ya el tema de cómo bajó la empleabilidad fue brutal y eso también lo podemos ver en otros sectores con los informes del INE diciendo que la empleabilidad de las mujeres retrocedió 10 años. Claro. Y además nosotros tenemos lo que dice, claro, Hernán, de que somos independientes y también sumarle a veces que estamos a cargo de familias monoparentales, somos mujeres de regiones también, entonces ha sido súper complicado y por lo menos hasta ahora, accedemos a ciertos beneficios como el tema del servicio de puesto interno, los préstamos y cosas así, pero el resto ha sido puro apañe de salir entre nosotras, generando también aportes solidarios entre las compañeras, las cajas solidarias que se levantaron también desde el sindicato. Y nada, se ve bien compleja la situación, como dice también Hernán, las filmaciones se están recién reactivando, estamos empezando a ver cómo va a funcionar todo esto, pero también, claro, mientras se hace el llamado a que necesitamos reactivar el trabajo, también necesitamos hacer el llamado a que esos trabajos se reactiven siguiendo la lógica de lo que está sucediendo en el país, porque tenemos compañeras que van a filmaciones que se siguen haciendo pensando en que no hay pandemia, que la gente trabaja sin ningún tipo de cuidado. Entonces, claro, son cosas que tenemos que empezar a balancear, pero también pensando en que si estamos pidiendo un cambio de constitución, un cambio de sistema, tenemos que también cambiar nuestros métodos de producción y finalmente poner a las personas en el centro. O sea, las producciones no pueden jamás pasar sobre la dignidad de alguien. Y en eso estamos empujando, también colaborando con otros compañeros que se han adjudicado fondos y voy a hacer el llamado aprovechando que estamos con el Hernán aquí, que hemos conversado harto de un proyecto que él se adjudicó en el CNTV sobre mujeres, sobre historias de femicidio y que esos proyectos que finalmente tocan historias de mujeres y que hablan desde el feminismo, también de las experiencias que tenemos como mujeres, sean también creados por mujeres, porque lo que nos pasa a veces mucho es que hay proyectos grandes de mujeres que tocan historias como de mujeres importantes y todo, pero detrás de cámara son puros hombres. Entonces nosotros decimos, es hora de que los compañeros compartan el espacio porque nosotras también queremos contar nuestras historias y otro tipo de historias. Perfecto, qué bueno el llamado que hace... sin ir más lejos, también Hernán. Ese proyecto que habla... El proyecto que habla Camila también tiene justamente esa impronta. Si bien, digamos, hay todo un respaldo, digamos, que entregamos, digamos, el equipo que hizo historia necesaria para poder obtener los recursos. Este es un proyecto que va a estar liderado principalmente por ejemplo, por Bárbara Barrera, digamos, y va a estar también trabajado con al menos un 70% de mujeres. Bueno. Y no solamente, digamos, en los cargos históricos de mujeres, digamos, que han sido arte, sí. ¿Cachai? Maquillaje, peluquería, ¿cachai? O producción. Claro, casting, sino que también en producción, también en fotografía y en dirección, digo, qué o sea... Bueno. Eso, digamos, tiene que sentirse. O sea, nosotros somos convencidos, digamos, que las historias, digamos, no se escriben ni se hacen a través de Google, ¿no? O sea, hay que ir a buscar, digamos, esas historias y también hay que generar una impronta, porque todo lo que pasa detrás de cámara finalmente se ve en pantalla y se siente y se respira. Toda esa superficialidad o la plasticidad, digamos, que en gran parte, o en muchas películas o en muchas producciones chilenas, digamos, es porque justamente... no nos damos el ejercicio, no hacemos el ejercicio de ir y meter las patas al barro, ¿cachai? O dejar a quienes realmente encarnan, digamos, estas realidades o estas obras, digamos, a cargo de este proceso. Entonces nosotros estamos justamente pensando que ese es algo que tiene que ser súper natural. Me gustaría decir una cosita, no sé si puedo, con respecto al requisito que yo creo que no puede quedar, digamos, que no puede pasar. Dale. Nosotros creemos que, y también es parte, digamos, de lo que nosotros hemos tratado de ir construyendo con las piezas de la franja, de que esto no es como el sí y el no, y no nos puede pasar lo del sí y el no, que nosotros votamos y quienes construyeron el futuro de Chile volvieron a hacerlo los mismos tipos de la élite y las mismas, digamos, entre cuatro paredes. Creo yo que el llamado también a la población es que entienda de que esto es una primera etapa y que tenemos que seguir, digamos, y el día... Se nos quedó pegado, Hernán. No. ¡Ay! Estaba tan bueno lo que estaba diciendo. Pero el mensaje es cierto.
No es votar y después ¿Aló? se nos olviden y que Ahí lo sí. retomen Ahí lo que sí. decía. Ahí sí, vamos. Volví. Exacto. Entonces creo que a contar del 26 de octubre debiese la gente, digamos, retomar, digamos, este proceso y exigirle a los partidos a través de cabildo, digamos, cuáles son las reivindicaciones que tienen que estar concebidas dentro de una constitución, ¿no? Porque lamentablemente, si es que no lo hiciéramos así, digamos, va a pasar lo mismo que nos ha pasado siempre, y eso no se puede concebir, digamos, no se puede tolerar. Esperar 40 años más, digamos, para volver a cambiarla va a ser algo que nos va a marcar a todos y nos va a hacer a nosotros también cómplices de haber hecho, digamos, una Campaña. Claro. campaña y todo, digamos, Eso. Ahí no quedó, Hernán, es que entre medio te pegaste de nuevo. Oye, Perdón, es que... no te preocupes, si a todos nos ha pasado alguna vez. A todos nos ha pasado. Sí. Oye, les quiero invitar, Camila, Hernán, esta noche nosotros tenemos estreno de El Mañana de Chile, que es nuestro programa de los días martes, donde distintas fundaciones que están... ¿no es cierto?, a favor del próximo plebiscito, imaginan el futuro de nuestro país, finalmente, ¿no? Entonces los quiero invitar esta noche a El Mañana de Chile. ¿Quién lo conduce? Hoy lo conduzco yo, lo conduce una semana Mauricio Jürgensen, otra semana yo, y el de hoy lo conduzco yo. Los invitados, las panelistas y panelistas, porque es paritario esto, ¿ah? Juan Pablo Sangüesa, Javier Altamirano, Alejandra Kraus y Michelle Peutat van a estar hoy día comentando el futuro de nuestro país y todo lo que el análisis de la contingencia, pero mirando siempre hacia el mañana de Chile. Oye, con eso comenzamos a despedirnos. Cami Rodó, Hernán Cafiero, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran, a ambos. Se pasaron, muchas gracias. Estuvo muy interesante y nosotros nos vamos a despedir con un estreno también. Es muy cortito, pero esta es la pieza audiovisual de la Asamblea Feminista Plurinacional que todavía no hemos visto. Así que aquí se la dejamos como estreno en La Voz de los que Sobran. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Nos encontramos también en la noche. Muchas gracias. Que estén muy bien todos y todas. Chao. Y aguante los Usach. Aguante los hijos de Enrique Kirchner. Ahí estamos. Aquí estamos. Ya se viene Estación Central acá también y nosotros nos vamos con este video.